Muy buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a dar el tema de la oración gramatical y también vamos a tocar el tema de las oraciones compuestas. Primeramente vamos a hacer la oración. Vamos a leer el Salmo 91. Pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría y entendimiento y que esta clase de hoy sea muy fructífera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. La oración gramatical. ¿Qué es la oración gramatical? Se define como ¿qué? Como la unidad mínima de qué? De predicación, es decir, la puesta en relación de un sujeto con un predicado. Es el conjunto de palabras que tiene un sentido completo y expresan la intención del hablante de comunicar algo. Tiene una construcción sintáctica independiente y sus elementos se agrupan normalmente en el sintagma nominal y el sintagma verbal. Posee entonación propia que está delimitada por pausas que representan con los signos de puntuación. La oración gramatical se define en tres diversos criterios. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Son el criterio ortográfico, que empieza con mayúscula y termina en punto. Puede ser puntos suspensivos o con un signo de cierre de interrogación o de admiración. El criterio fonológico. Cuando hablamos del criterio fonológico es la entonación de la oración. El criterio semántico es una unidad con sentido completo a nivel oral. Tiene una entonación propia. Tiene sentido completo y expresa la actitud del hablante. Cuando hablamos del criterio semántico, ¿verdad? Es una unidad con sentido completo a nivel oral y tiene una oración propia. ¿Okay? Hablamos ahora del criterio sintáctico. Cuando hablamos del criterio sintáctico, es la construcción de la oración. Es la construcción de la oración. En su estructura se distinguen funciones lógicas. ¿Y cuáles son esas funciones lógicas? El sujeto, el predicado, ¿verdad? Y los complementos. ¿Cuáles son esos complementos? Pueden ser complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, ¿verdad? Entonces, las principales funciones sintácticas son las siguientes: el sujeto, el predicado verbal, el atributo, el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un repaso. Tenemos lo siguiente. En la oración gramatical vamos a encontrar diferentes criterios. ¿Cuáles son esos diferentes criterios? Criterio ortográfico. Cuando hablo del criterio ortográfico, empieza con mayúscula y termina en un punto. ¿Ok? Puede ser puntos suspensivos, puede ser con cierre de interrogación, ¿verdad? Y también con signo de admiración. Cuando hablamos del criterio fonológico es la entonación de la oración. También tenemos el criterio semántico, es la unidad con sentido completo. A nivel oral tiene una entonación propia, ¿verdad? Tiene un sentido completo y expresa la actitud del hablante.
tenemos el criterio sintáctico. Es una estructura y se distinguen como con funciones lógicas. ¿Y cuáles son esas? El sujeto, el predicado y los complementos. También dentro de estos diversos criterios encontramos el morfológico. Cuando hablamos del criterio morfológico, está formada por varias palabras de varios tipos o clases que también son llamados partes de la oración. A continuación, les voy a mencionar cuál es esa estructura de la oración. Como todos sabemos, en la estructura de la oración tenemos un sujeto, ¿verdad? El sujeto, que es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Luego tenemos el predicado verbal. Cuando hablamos del predicado verbal, su contenido atribuye a quién, designa qué cosa, acciones, procesos y propiedades. Normalmente siempre reconocemos el predicado verbal como la acción, ¿verdad? Tenemos el atributo. El atributo consiste en qué? En el núcleo del predicado, ¿verdad? Lo une al sujeto un verbo copulativo. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Ser, estar y parecer. Tenemos el complemento directo. Cuando hablamos del complemento directo, ¿cuál es el complemento directo? Es el que designa el ser o un objeto. ¿Sobre quién? Recae directamente la acción del verbo. ¿Ok? Recae directamente la acción del verbo. Tenemos el complemento indirecto. ¿Qué designa el complemento indirecto? Designa la acción del verbo. ¿Y qué quiere decir esto? Se introducen las preposiciones. Normalmente lo reconocemos porque se introducen las preposiciones a y para. Y finalmente tenemos el complemento circunstancial. ¿Qué hace el complemento circunstancial? Expresa circunstancias como ¿qué? Como tiempo, lugar, modo, fin, causa de la acción verbal. A continuación, les voy a decir una oración. Vamos prestando atención, ¿verdad? Un ejemplo de una oración puede ser como la que tenemos en el libro en la página 100. Dice, Lorena y Antonio compraron una camisa para el abuelo por motivos de su cumpleaños. El sujeto viene siendo Lorena y Antonio. Compraron una camisa, es el complemento directo, ¿verdad? ¿Para quién compraron una camisa? Para el abuelo. Ese es el complemento indirecto, ¿verdad? Tenemos el predicado verbal y el complemento circunstancial de causa. Repito la oración. Lorena y Antonio compraron una camisa para el abuelo por motivo de su cumpleaños. Automáticamente sé que el sujeto es Lorena y Antonio. Compraron una camisa. ¿El complemento directo cuál es? Compraron una camisa, ¿verdad? Compraron una camisa. Mi predicado verbal automáticamente es compraron, ¿verdad? Y luego dentro de ese predicado verbal tengo el complemento directo. El complemento directo dice que compraron, ¿qué cosa? Una camisa. Y el complemento indirecto me indica a mí ¿para quién compraron esa camisa? En este caso, esa camisa la compraron para el abuelo. Y finalmente dicen por motivo de su cumpleaños, que es el complemento circunstancial, o sea, la causa. Vamos ahora a la siguiente imagen. Vamos ahora a lo que es la oración compuesta. La oración compuesta o compleja se llama oración compuesta a la formada por dos o más proposiciones. Se llama proposición ¿a qué cosa? Al enunciado que expresa un pensamiento completo, pero no tiene una autonomía sintáctica como la oración. Entonces, dentro de estas oraciones compuestas tenemos unos ejemplos. ¿Y cuáles son? Las oraciones yuxtapuestas, las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas, que más adelante las vamos a ver. Vamos ahora con el desglose de la oración simple, ¿verdad? Tenemos aquí. Las partes de la oración simple son las siguientes: el sujeto, el predicado,
como les decía a continuación. Entonces, en una oración simple tenemos las clases de predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal formado por ¿quiénes? Por los verbos copulativos que son ser, estar y parecer, que lo complementa el atributo. Nos vamos con el predicado verbal, formado por ¿quién? Por el verbo predicativo y por los complementos. En este caso, complemento directo, complemento circunstancial y complemento indirecto, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuando hablamos del complemento directo, estamos hablando de la acción del verbo, designa al destinatario la acción del verbo. ¿Y cómo lo reconozco? ¿Cómo reconozco el complemento directo? El complemento directo es el ser u objeto que recae directamente a la acción del verbo, ¿verdad? Luego tenemos el complemento indirecto. En el complemento indirecto designa al destinatario la acción del verbo. La introducen algunas preposiciones. ¿Cuáles son esas preposiciones? A y para. Y tenemos el complemento circunstancial que expresa circunstancias como de tiempo, lugar, modo, fin o causa. Dentro de la clasificación, según el predicado, pueden ser copulativas, como lo dije hace un momento, con los verbos ser, estar y parecer, ¿verdad? Según la actitud del hablante, y las predicativas con verbos no copulativos. Vamos ahora con la oración compuesta, como les mencionaba anteriormente. La oración compuesta se clasifica en coordinadas, en yuxtapuestas y subordinadas, ¿verdad? Vamos con las oraciones coordinadas. Cuando hablamos de las oraciones coordinadas, las proposiciones tienen una independencia sintáctica, ¿verdad? Pero están unidas entre sí por palabras especializadas de expresar la unión. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes? También pueden unirse mediante frases conjuntivas. Vamos a un ejemplo. Ejemplo. Janet me llamó por teléfono y yo le di todos los datos. El sujeto en este caso es Janet, ¿verdad? Tengo el predicado me llamó por teléfono. Y luego tengo, yo le di todos los datos. Voy a hacer el análisis. Tengo que dividirlos en proposición 1 y proposición 2. La proposición 1 es Janet me llamó por teléfono. Automáticamente mi sujeto es Janet y mi predicado es me llamó por teléfono. Y tengo una conjunción porque dice y. Janet me llamó por teléfono y ese y es la conjunción. Y tengo la proposición 2. Yo le di todos los datos. Yo le di todos los datos. Yo es el sujeto, esa es la proposición 2, y el predicado es le di todos los datos, ¿verdad? Dentro de las conjunciones y las frases conjuntivas pueden tener diversos sentidos. ¿Cuáles son estas? Son copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. ¿Cuáles son las copulativas? Son las que se expresan con una unión. Y, ni, para, qué. Las adversativas son las que se expresan con una contraposición. ¿Y cuáles son esas contraposiciones? Pero, si no, sin embargo, no obstante, con todo. Y tenemos las disyuntivas. Cuando hablamos de las disyuntivas, estamos hablando de las que expresan alteración lógica. Puede ser un dilema u oposición. ¿Y cuáles son? O bien, ya sea, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en las oraciones subordinadas. Cuando hablamos de las oraciones subordinadas, es una proposición que está incrustada o inserta en la proposición principal y forma parte de ella.
¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas? Esas son, se clasifican en subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y subordinada adverbial. ¿Ok? Aquí las tenemos. Entonces, sería de la siguiente manera. La subordinada sustantiva tiene una función similar a la de un sustantivo o un sintagma nominal, y la subordinada adjetiva funciona como un adjetivo o un sintagma adjetival, perdón. Y la subordinada adverbial equivale a ¿qué cosa? A un adverbio o a un sintagma adverbial. ¿Ok? Y nos vamos ahora a las oraciones yuxtapuestas. Antes de esto vamos a mencionar lo que tienen las oraciones subordinadas, como todo, su sujeto, su complemento, ¿verdad? Su complemento directo, el atributo, el complemento indirecto, ¿verdad? El complemento nominal, ¿verdad? Y el complemento del agente, ¿ok? Entonces, dentro de estas subordinadas tenemos las explicativas y las especificativas. Vamos ahora con las oraciones yuxtapuestas. ¿Cuáles son las oraciones yuxtapuestas? Las oraciones yuxtapuestas existen el menor grado de dependencia entre las proposiciones. El término yuxtapuesto, ¿qué significa? Significa colocado junto a otra cosa. Un ejemplo de oración yuxtapuesta es lo siguiente. Por ejemplo, el viaje fue largo, los chicos y las chicas estaban cansados, todos se marcharon. Ahí tenemos tres proposiciones. La proposición 1, el viaje fue largo. El sujeto es el viaje y el predicado fue largo, ¿verdad? Tengo la proposición 2, los chicos y chicas estaban cansados. El sujeto es los chicos y las chicas. Estaban cansados es el predicado. Y finalmente tengo la proposición 3. Todos se marcharon pronto. El sujeto es todos y se marcharon pronto es predicado. Hago el análisis. El viaje fue largo. Los chicos y las chicas estaban cansados. Todos se marcharon pronto. Mi primera proposición es el viaje fue largo, el sujeto es el viaje y el predicado fue largo. Mi segunda proposición, los chicos y las chicas estaban cansados. Sujeto, los chicos y chicas estaban cansados, predicado. Finalmente tengo la proposición 3. Todos se marcharon pronto. Mi sujeto, todos, y el predicado se marcharon pronto. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta en las oraciones yuxtapuestas? Están relacionadas entre sí por signos de puntuación. ¿Cuáles pueden ser esos signos de puntuación? Punto y coma, el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Son independientes unas de otras por su significado, ¿verdad? Sin embargo, pese a que están una independiente de la otra, significa que la una depende de la otra, ¿verdad? Porque está colocado junto a otra cosa. Automáticamente el viaje fue largo. Pese a que el viaje fue largo, los chicos ¿cómo estaban? Cansados, ¿verdad? Y todos se marcharon pronto. Ahí estamos explicando, ¿verdad? Entonces, son dependientes una de otras por su significado. En la expresión oral comparten una misma entonación, ¿verdad? Este rasgo de pronunciación se expresa mediante el sonido y la dependencia del significado. Estas son las oraciones yuxtapuestas, ¿verdad? Y tenemos aquí adverbiales, tiempo, modo, lugar y causales, condicionales, finales, concesivas, consecutivas y comparativas. Vamos ahora a lo que es una oración simple. En ejemplo, el huracán azotó la isla. Oración compuesta. El huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Oración simple proposición
Oración simple, proposición. Automáticamente vemos el huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Oraciones yuxtapuestas, las que hace un momento mencioné. Son oraciones compuestas que no están unidas mediante nexos, sino por medio de signos de puntuación. Las oraciones yuxtapuestas pueden ser tanto coordinadas como subordinadas. Aquí tenemos una de coordinación, de subordinación, coordinación y subordinación. Por ejemplo, llegué, vi, vencí, coordinación. Ha llovido, el suelo está mojado, subordinación. Aquí tenemos coma, coma. Ganar, perder, 2 puntos. ¿Qué importa? Coordinación y subordinación. Oración compuesta coordinada. Tenemos las características. ¿Cuáles son? Cuando dos o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico, dentro de un enunciado se denominan oraciones coordinadas. He esperado a Luis, pero no ha llegado. Pero no ha llegado. Oración compuesta coordinada, pero no ha llegado. Llegó a casa y puso la televisión. Y estas oraciones se unen mediante ¿qué? Mediante un nexo que no forma parte de ninguna de ellas. Llegó solo y se fue acompañado. Vamos a la última imagen y dice oraciones subordinadas. Aquí podemos ver las oraciones subordinadas, aquella que depende de una oración principal. Funciona como adjetivo, sustantivo y adverbio. No posee autonomía. ¿Cuáles son esas clases? Adjetivas, modifican al sustantivo y aquí tenemos el ejemplo. Cortamos los mangos que estaban maduros, ¿verdad? Vamos con las sustantivas. Funcionan como ¿qué? Como sustantivo, adjetivo y adverbio, ¿verdad? Dice aquellas funciones propias del sustantivo. Ejemplos, oímos que los perros ladraban. Los perros ladraban. Adjetivas, estaban maduros. Finalmente tenemos la estructura, ¿verdad? Oración subordinante más el nexo, oración subordinada. Adverbiales, aquellas que modifican al verbo. Ejemplo, ella vive donde tú vivías, ¿verdad? Modifican al verbo. Ella vive donde tú vivías. ¿Ok? Como siempre les digo, chicos, muchas gracias por estar aquí en la clase. Espero les haya gustado en la clase de hoy. Recuerden que tenemos que practicar en el libro. Muchas gracias por estar el día de hoy. Dios me los bendiga.